Tiene la palabra el diputado Nicolás Mayoras. Gracias, presidente. En nombre del bloque de La Libertad Avanza, voy a fundamentar el dictamen de minoría, pidiéndole a quienes no se quieren prestar a este circo que reflexionen de qué es lo que están por hacer y de cómo van a ser utilizados por el kirchnerismo en una resolución que no tiene ni pies ni cabeza. Habría que remontarse primero a los orígenes de la creación de esta comisión, en la que originariamente nosotros planteamos que reconocíamos las facultades de la Cámara de Diputados, del Congreso en general, en crear comisiones investigadoras. Pero las comisiones investigadoras nunca pueden suplir la tarea que le corresponde a la justicia, justamente por aplicación del principio de división de poderes. Y señalamos en ese momento que el dictamen de mayoría que ese día se estaba aprobando ya había sentenciado al presidente Milei como autor del delito de estafa. Se dieron cuenta, a raíz de nuestra observación, y modificaron en la misma sesión, modificaron la resolución para darle un viso de objetividad, si se quiere. Y le recuerdo al diputado preopinante que fueron ellos los que propusieron la resolución. Aquí no hubo ninguna trampa ni ningún engaño. Y aplica el principio de que nadie puede alegar su propia torpeza. Fueron ellos los que establecieron el mecanismo para la conformación e integración de esta comisión. Así que mal pueden alegar ahora de que nosotros intentamos entorpecer con la composición de la comisión su funcionamiento. De hecho, los mismos que se quejan de esto avalaron con su postura la integración de esta comisión. En consecuencia, no pueden venir ahora a decir lo que están diciendo. En el tema puntual que decía el diputado preopinante, la resolución es absolutamente nula, por varios motivos. El primero, porque con esta idea de reformar el sistema de votación, o más bien de voto ponderado, está modificando el artículo 106 del reglamento y el 135 que refiere a la composición de las comisiones. Como bien lo decía en oportunidad de hacer la reunión conjunta la diputada Silvana Giudici, citando a Guillermo Ginelli, solicito autorización para leer. Dice él, en relación al artículo 105, que el principio democrático impone que, una vez designados, los diputados actúen en pie de igualdad en las deliberaciones y votaciones, con voz y voto propio. Este engendro que quieren hacer ahora, esta payasada de que en caso de empate se pondera el voto del bloque al que representa, primero es una originalidad que jamás se vio y segundo, como decía antes, es una violación al reglamento y al derecho que tienen todos los diputados aquí electos a que sus votos sean considerados en pie de igualdad. Esa falta, señor presidente, para mí, torna nula cualquier designación que quieran hacer de un presidente si no tienen esas mayorías y si aplican esta novedosa tesis del voto ponderado que, reitero, es inconstitucional. En segundo lugar, modifican con el artículo 6 la representación y el quórum. También otra novedad que no puede ser admitida, señor presidente, porque el reglamento es claro en cómo debe hacerse las reuniones. Pero el más grave de todos es el artículo 10, donde pretenden modificar plazos. Y aquí, presidente, creo que se aplica aún en el derecho parlamentario el principio de preclusión. Tarde se acordaron los diputados de la oposición de que se les había vencido el plazo. La resolución de creación de esta comisión, debemos recordarlo, decía que eran 3 meses más un mes para presentar el informe. El plazo
de deliberación, el plazo de aportar las pruebas, de producirlas, venció el 30 de julio y pretenden ahora, con una resolución, hacer renacer plazos fenecidos. La tarea de la comisión se cumplió. Resulta contradictorio escuchar al preopinante hablar de todo lo que se hizo en la comisión y a renglón seguido decir nunca funcionó. Una contradicción, yo creo que flagrante, y además una interpretación otra vez violatoria del reglamento. Porque para que una comisión quede constituida, no debe esperar el plazo para la designación de sus autoridades, sino una vez que está sentada con todos sus integrantes. La conformación de la Comisión Libra es la que define el comienzo de su tarea. Tanto es así que, como decía antes, la comisión empezó a funcionar. Por supuesto que tuvo las trabas que todos conocemos en cuanto a la designación de la presidencia, pero eso no es achacable ni al oficialismo, ni mucho menos al reglamento, al que pretenden modificar con esta decisión. Fue la impericia y la improvisación y ese afán de querer llevarse puesto todo, que es una práctica ya común del kirchnerismo aquí en la Cámara, de hacernos ver de que había una traba impuesta por nosotros. La solución llegó de la mano de un acuerdo que se hizo en este recinto de permitir que empezara a funcionar y que se produjeran las pruebas que ofrecieran las partes. Otra vez, el consentimiento de la oposición, que ahora quiere decir de que nunca funcionó. Otra contradicción. Se reunió la comisión, quedó constituida, se ofrecieron las pruebas y se produjeron. El 30 de julio venció el plazo para producir todas las pruebas que se pretendían hacer. No hubo actividad de parte de la oposición, que ahora se rasga las vestiduras de lo que pretende buscar, sino que directamente recurrieron a esto, que reitero, es nulo, de nulidad absoluta. El plazo se venció, no se puede hacer renacer un plazo vencido, deberían ir por otro camino, pero que no es esto. En el fondo, señor presidente, yo creo que ocurre lo siguiente. Primero tenemos, en esta fundamentación que están presentando, los pretendidos argumentos para mostrar la fundamentación que tendrían en esta investigación. Contradictorio, porque si ya tienen los fundamentos, lo que deberían hacer es presentar, como dijeron en la resolución que aprobaron, cuáles son los resultados, es decir, cuál es el informe final. Lo que acaba de hacer el diputado preopinante fue eso, hacer un informe final. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de esto, presidente? Que esto fue un circo. Nosotros asistimos a esa sesión maratónica de la comisión, donde se escucharon a los supuestos expertos, a los expertos que realmente lo son, y la verdad es que no hay elementos para cuestionar la actitud del señor presidente, a quien dicen ellos que deben investigar. Y encima todo les viene jugando en contra, no solo por la relación que mencionaba el preopinante en relación a que la justicia norteamericana le permite usar los fondos, con lo cual es un preanuncio de la suerte judicial que va a correr en Estados Unidos, sino porque además todo esto parte de un planteo que se dio en la discusión en la reunión de la Comisión Libra, y es el tema del posteo del presidente Javier Milei. Dijimos en ese momento que el posteo no era oficial, que el presidente tiene derecho a hacer sus posteos, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Este argumento, presidente, fue recogido por el juez en el caso Espeso, que salió hace pocos días atrás, en la cual el juez ratifica esto y con dos argumentos contundentes. El primero, las cuentas de los funcionarios públicos son personales. Y segundo, no son actos administrativos las comunicaciones que realizan en la medida que no tengan que ver justamente con actos de gobierno, que fue justamente lo que ocurrió con el posteo del presidente Javier Milei. Decían y argumentaban de que como tenía el tilde gris y demás, miren, la verdad es que el hecho que el prestador de un servicio de redes sociales como X
defina de alguna manera validar de algún modo una cuenta, eso no la transforma para el derecho argentino en una cuenta oficial. En definitiva, señor presidente, esto es un manotazo de ahogado, porque no encuentran realmente fundamentos para involucrar al presidente en ningún acto que merezca investigación de este Congreso, y por eso han recurrido a esta artimaña para buscar reflotar algo que no tiene ningún sentido. Presidente, creo que este circo debemos dejarlo bien en claro en la sociedad. El presidente ordenó una investigación, dejó en claro su posición. No hay nada aquí que ocultar. El presidente no tiene nada que ocultar, lo aclaró. Y lo que están queriendo hacer es un circo que en realidad lo que hacen es encubrir todos los desastres que han hecho en el kirchnerismo cuando fueron gobierno. No tienen realmente ninguna autoridad moral para venir a señalar con el dedo al presidente de la Nación en su conducta, máxime cuando queda claro, y hay jurisprudencia también de la Corte de los Estados Unidos, y hay una resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros del año 2017, la 13.345 y la 12.911, que claramente ratifican que los posteos que hacen los funcionarios a título personal y no desde cuentas oficiales no afectan al gobierno ni lo responsabilizan en nada. En consecuencia, señor presidente, aquí no hay ninguna responsabilidad del Estado, no hay ninguna responsabilidad del presidente de la Nación en el ejercicio de sus funciones, así que no hay ningún motivo para seguir con este circo y hacer lo que quiere hacer la oposición, que es ocultar todo el desastre que hicieron ellos y que ahora estamos viendo, gracias a la independencia del Poder Judicial, las condenas de la expresidenta de la Nación y las que van a seguir. Muchas gracias. Gracias, diputado Nicolás Mayoraz.